En el otoño de 1895, Daniel Ricardo, un hombre hecho a sí mismo y viudo de corazón aunque no de estado civil, volvió a encontrarse con Ana Patricia, la mujer que había marcado su juventud, bajo las circunstancias más inesperadas en un pequeño pueblo de la Castilla profunda. Durante 20 largos años, el abismo entre ellos se había alimentado de silencios, de un luto no compartido y de los secretos de una familia que prefirió el orgullo a la felicidad. Él se convirtió en un terrateniente respetado pero amargado, ella en una viuda elegante pero vacía, atrapada en una vida que no eligió. Su reencuentro parecía destinado a ser un último y doloroso adiós a lo que pudo haber sido, hasta que un descubrimiento en el desván de una casa en ruinas lo cambió absolutamente todo. ¿Cómo es posible que la verdad capaz de sanar 2 décadas de dolor hubiera permanecido oculta tanto tiempo a la vista de todos? Antes de revelaros cómo un viejo baúl polvoriento guardaba un secreto capaz de poner a prueba este frágil nuevo comienzo, comenta aquí desde donde nos estás viendo y suscríbete ya al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de acontecimientos que este hallazgo desencadenó en toda la comarca. La historia que vais a escuchar demuestra que el pasado, por muy enterrado que esté, siempre encuentra la manera de volver. El conflicto principal nació en el mismo instante en que Ana Patricia bajó de la diligencia, con sus ropas de ciudad que gritaban distancia y olvido. Para el pueblo, ella era la hija pródiga que regresaba no por amor a su tierra, sino por la obligación de un testamento. Para Daniel Ricardo, su presencia era un fantasma inoportuno, la personificación de un abandono que nunca logró comprender y que envenenó cada uno de sus días desde entonces. Ana Patricia llegó con el alma encogida, arrastrando no solo sus maletas, sino también el peso de un matrimonio sin amor y la soledad de una viudez reciente en la bulliciosa Madrid. Regresaba a un lugar que ya no sentía como suyo, obligada por la última voluntad de una tía lejana a hacerse cargo de la vieja casona familiar, una estructura que se caía a pedazos como su propia vida. No sentía nostalgia, sino una profunda resignación. Su plan era simple y frío: tasar la propiedad, venderla al mejor costor y marcharse para siempre, cerrando definitivamente el capítulo más doloroso de su existencia. No contaba con que los muros de aquella casa guardaban más que telarañas y recuerdos rotos, guardaban la llave de su propia redención, un secreto que la esperaba pacientemente entre el polvo y el abandono. Por su parte, Daniel Ricardo se había convertido en el hombre más poderoso de la comarca. El jornalero sin tierras que la familia de Ana Patricia había despreciado 20 años atrás, era ahora dueño de casi todos los campos que alcanzaba la vista. Su riqueza, sin embargo, era una fortaleza construida alrededor de un corazón herido. Se movía por sus tierras con una autoridad silenciosa, su rostro curtido por el sol y la amargura. Los jornaleros le temían y respetaban a partes iguales. Había aprendido a transformar el dolor en trabajo y la soledad en una coraza de seriedad impenetrable. La noticia del regreso de Ana Patricia le llegó como una ráfaga de viento helado en pleno verano, removiendo cenizas que él creía extinguidas y amenazando con derribar el muro que con tanto esfuerzo había levantado alrededor de sus sentimientos. La casa que Ana Patricia heredó era un reflejo perfecto de su estado de ánimo. Las tejas rotas parecían llorar sobre los muros desconchados, y el jardín, antes orgullo de su tía, era ahora una maraña salvaje de zarzas y malas hierbas. Al cruzar el umbral, el olor a humedad y a tiempo estancado la golpeó con fuerza. Cada mueble cubierto por una sábana blanca era un fantasma, cada crujido del suelo de madera un eco de un pasado que la atormentaba. No era un hogar, era un mausoleo. La tarea de vaciarla se le antojaba titánica, no tanto por el esfuerzo físico, sino por la carga emocional de enfrentarse a los restos de una vida que en el fondo sentía que también le había sido robada a ella. Cada objeto que tocaba parecía susurrarle la misma pregunta: ¿qué habría de su vida si nunca se hubiera marchado? El pueblo no tardó en reaccionar, las miradas la seguían desde detrás de las cortinas de encaje mientras caminaba hacia la tienda de ultramarinos. Los murmullos cesaban a su paso para reanudarse con más fuerza en cuanto les daba la espalda.
Era la señorita de la capital, la que renegó de sus raíces y ahora vuelve con aires de grandeza a reclamar lo poco que quedaba. Nadie se paraba a pensar en el dolor que podía esconder tras su semblante sereno y sus modales refinados. Para ellos, era una extraña, una pieza que ya no encajaba en el puzzle inmutable de la vida del pueblo. Esta hostilidad silenciosa, este juicio constante, no hizo más que reforzar su deseo de terminar cuanto antes y huir de nuevo, convencida de que allí ya no quedaba nada para ella. El primer encuentro fue inevitable y tan desolador como ambos habían imaginado. Sucedió en la plaza del pueblo, un espacio demasiado pequeño para contener 2 décadas de distancia. Sus miradas se cruzaron por apenas un segundo, un instante suficiente para que el mundo se detuviera. En los ojos de Daniel, Ana Patricia vio un destello de aquel joven que conoció, rápidamente sofocado por una frialdad cortante como el acero. Él, por su parte, vio en ella a la mujer que había idealizado y odiado en silencio, ahora marcada por una tristeza que no supo interpretar. No hubo palabras, solo un leve asentimiento por parte de él, un gesto de cortesía forzada que fue más doloroso que cualquier reproche. Después, cada uno siguió su camino, dejando tras de sí una estela de preguntas sin respuesta y un dolor antiguo que volvía a sangrar. Esa noche, Daniel no pudo dormir. La imagen de Ana Patricia en la plaza se repetía en su mente una y otra vez. Se sirvió una copa de vino y se quedó mirando sus tierras desde la ventana de su despacho, la misma tierra por la que tanto había luchado, en parte, para demostrarle a ella y a su familia que se equivocaban. Y lo había conseguido. Era rico, respetado, un hombre hecho a sí mismo. Pero en la soledad de su enorme casa, esa victoria le sabía a ceniza. ¿De qué servía todo aquello si la única persona con la que había querido compartirlo lo había abandonado sin una sola explicación? La amargura era un veneno lento que se había apoderado de él, y verla de nuevo solo había servido para recordarle la profundidad de su herida. Mientras tanto, Ana Patricia pasaba su primera noche en la ruinosa casona, tiritando más de soledad que de frío. El silencio era tan denso que podía oír los latidos de su propio corazón, un compás que marcaba el ritmo de su desdicha. Encendió una vela y su luz temblorosa proyectó sombras danzantes en las paredes, como fantasmas de un tiempo más feliz. En un cajón de su antigua mesita de noche, encontró una pequeña caja de música que su padre le había regalado. Al darle cuerda, una melodía frágil y desafinada llenó la habitación, y con ella las lágrimas que había estado conteniendo desde que llegó. Lloró por el marido que había perdido, por la vida que no había vivido y por el joven de ojos sinceros al que creyó haber olvidado. Decidida a no dejarse vencer por la melancolía, al día siguiente Ana Patricia comenzó la ardua tarea de poner orden en el caos. Su objetivo era práctico: hacer un inventario de lo que podía venderse y tirar lo que no servía, preparando la casa para su venta. No buscaba recuerdos, sino una salida. Empezó por el desván, el lugar donde se acumulan los objetos olvidados y los secretos mejor guardados. Entre muebles desvencijados, ropas apolilladas y libros comidos por la carcoma, sus ojos se posaron en un viejo baúl de madera con herrajes de hierro oxidado, cerrado con un candado que parecía llevar allí un siglo. No le dio importancia al principio, pensando que solo contendría más trastos inútiles. Poco sabía ella que estaba a punto de abrir la caja de Pandora de su propio pasado. La curiosidad, sin embargo, es una semilla terca que crece incluso en el terreno más yermo del alma. Tras varios días de trabajo agotador, limpiando estancias que parecían congeladas en el tiempo, Ana Patricia volvió a subir al desván, atraída por el baúl como si éste contuviera un imán. Se sentó en el suelo polvoriento y lo observó durante un largo rato. El candado, cubierto de una gruesa capa de óxido, parecía un guardián incorruptible. No tenía la llave, ni la más remota idea de dónde podría estar. Por un momento, pensó en dejarlo, en respetar los secretos que guardaba.
Pero algo más fuerte que su resignación, una mezcla de frustración y un anhelo que no se atrevía a nombrar, la impulsó a buscar una vieja barra de hierro entre los trastos y a forzar la cerradura con una determinación que no sabía que poseía. Mientras tanto, el pueblo seguía con su escrutinio silencioso. Cada vez que Ana Patricia salía por provisiones, sentía el peso de las miradas sobre su nuca. Un día, Elvira, la vecina de enfrente cuya lengua era tan afilada como su aguja de coser, se cruzó con ella deliberadamente. No le dirigió la palabra, pero su mirada recorrió de arriba abajo el vestido sobrio pero elegante de Ana Patricia, para luego detenerse en sus manos, limpias y cuidadas, y soltar un suspiro cargado de desdén. Ese simple gesto, esa condena sin palabras, fue más hiriente que cualquier insulto. Les recordaba que para ellos ya no era una de los suyos, era una extraña que había osado volver, una mancha de modernidad en su paisaje inmutable, y no la dejarían olvidarlo fácilmente. El aislamiento era un muro invisible pero real. Daniel Ricardo, por su parte, se refugiaba en la única compañía que nunca le había fallado, el trabajo. Desde el alba hasta el anochecer, recorría sus tierras a caballo, supervisando la cosecha, dando órdenes con una voz grave que no admitía réplica. Su capataz, Mateo, un hombre de piel curtida y pocas palabras que lo conocía desde niño, observaba a su patrón con una mezcla de lealtad y preocupación. Una tarde, mientras revisaban las cuentas en el despacho de la finca, Mateo se atrevió a decir: «La señorita Ana Patricia parece una buena mujer, solo que la vida no la ha tratado bien». Daniel levantó la vista de los libros y sus ojos se clavaron en Mateo con una frialdad que helaba la sangre. «No vuelvas a mencionar ese nombre en esta casa», dijo con una calma aterradora. El tema quedó zanjado, pero la tensión permaneció en el aire, densa y pesada. En la casona, Ana Patricia seguía su particular descenso a los infiernos del pasado. Cada habitación era una herida abierta. El dormitorio de su tía, con la cama aún hecha y un rosario colgando de la cabecera, olía a encierro y a soledad. En el salón, los retratos de sus antepasados la miraban desde las paredes con ojos severos, como si la juzgaran por haber roto el linaje, por haberse marchado. Pero fue en su propia habitación de juventud donde el golpe fue más duro. Todo estaba casi como lo recordaba, la pequeña escribanía junto a la ventana, los libros de poemas en la estantería. Se sentó en el borde de la cama y el colchón se quejó bajo su peso, un sonido que la transportó 20 años atrás, cuando soñaba con un futuro junto a Daniel, un futuro que le fue arrebatado sin que ella supiera cómo ni por qué. La vida en Madrid, que desde el pueblo parecía tan glamurosa, se le antojaba ahora una farsa. Recordó las cenas interminables con gente que no le importaba, las conversaciones vacías, la obligación de mantener una sonrisa mientras su corazón se marchitaba. Su difunto marido, un hombre bueno pero distante, nunca había logrado llenar el vacío que sentía. Habían vivido juntos, pero en mundos separados. Se dio cuenta de que había pasado 20 años sintiéndose una exiliada, primero en Madrid y ahora aquí, en su propia tierra. No pertenecía a ningún lugar. Esa certeza la invadió con una oleada de desolación tan profunda que le costaba respirar. Quizás el error no fue marcharse, sino creer que podría huir de sí misma. El luto que sentía no era solo por su marido, era por ella, por la joven que había dejado morir. Daniel también lidiaba con sus propios fantasmas en la inmensidad de su finca. Su casa, grande y robusta, era un símbolo de su éxito, pero por las noches se convertía en una prisión de silencio. Cenaba solo en una larga mesa de roble donde podrían sentarse 20 personas. A veces, mientras miraba el fuego crepitar en la chimenea, su mente viajaba a una noche de verano, bajo el viejo olmo que aún se erguía en el centro de su propiedad. Recordaba la voz de Ana Patricia, prometiéndole que nada ni nadie los separaría. Una promesa rota. Se había repetido a sí mismo 1000 veces que la odiaba por su traición, por su silencio, pero en el fondo de su corazón lo que sentía era un dolor sordo y persistente, la amargura de un hombre que lo había conseguido todo, excepto lo único que de verdad había anhelado. Finalmente, tras varios intentos fallidos, el candado del baúl cedió con un chasquido metálico que resonó en el silencio del desván.
Ana Patricia levantó la pesada tapa de madera con el corazón en un puño. El interior desprendió un fuerte olor a naftalina y a tiempo guardado. Lo primero que vio fueron manteles de hilo bordados con las iniciales de su tía, juegos de sábanas amarillentos por el paso de los años y algunas prendas de ropa pasadas de moda. Sintió una punzada de decepción. Era justo lo que esperaba, el ajuar de una mujer soltera, los restos de una vida sin grandes acontecimientos. Empezó a sacar las cosas con desgana, apilándolas a un lado, con la única intención de terminar cuanto antes esa dolorosa tarea de desmantelar el pasado. Continuó vaciando el baúl de forma casi mecánica. Sacó un mantón de Manila que aún conservaba un vago perfume a flores secas, un abanico de nácar con una varilla rota, un misal con la cubierta de cuero gastada por el uso. Objetos mudos que contaban la historia de una vida de devoción y resignación, la vida de su tía. Una vida que en cierto modo se parecía demasiado a la suya. Se detuvo un momento, con un par de guantes de encaje en la mano, y se preguntó si ese era el destino de las mujeres de su familia, vivir rodeadas de objetos hermosos pero vacíos, esperando algo que nunca llegaba. La melancolía amenazó con ahogarla de nuevo, y estuvo a punto de cerrar el baúl y abandonar. Pero entonces, cuando ya casi había llegado al fondo, sus dedos tropezaron con algo duro y rectangular bajo la última capa de ropa. Apartó una vieja camisa de dormir y lo vio. No era un objeto más. Era un pequeño paquete, envuelto en papel de estraza y atado con un cordel deshilachado. No tenía ninguna inscripción, ninguna pista sobre su contenido. Lo cogió con cuidado. Pesaba más de lo que parecía. Una extraña premonición, una mezcla de miedo y una esperanza irracional, le recorrió el cuerpo. Sabía, con una certeza que no podía explicar, que lo que sostenía en sus manos no era un recuerdo más de su tía. Era algo distinto, algo que había sido escondido deliberadamente. Con los dedos temblorosos, deshizo el nudo del cordel y desenvolvió el paquete con la solemnidad de quien abre una tumba. Dentro no había joyas ni dinero, había un fajo de cartas, docenas de cartas, atadas con una cinta de seda azul que el tiempo había vuelto casi gris. Levantó la primera del montón y a la escasa luz que se filtraba por el ventanuco del desván, reconoció al instante la caligrafía firme y ligeramente inclinada del sobre. El corazón le dio un vuelco tan violento que tuvo que apoyarse en el baúl para no caer. Era la letra de Daniel Ricardo, y la carta iba dirigida a ella. Una tras otra, todas llevaban su nombre en el anverso y el sello intacto en el reverso. Nunca habían sido abiertas, nunca le habían sido entregadas. El mundo de Ana Patricia se detuvo en seco. Por un instante, el único sonido en el desván fue el latido ensordecedor de su propio corazón, un tambor desbocado contra el silencio de 20 años. Las cartas, frías y pesadas en su regazo, parecían quemarle la piel a través de la tela de su vestido. Miró el nombre del remitente, Daniel Ricardo, y luego el suyo, Ana Patricia, escrito con una caligrafía que el tiempo no había logrado borrar. Y el sello, el maldito sello de lacre intacto, una y otra vez, prueba irrefutable de un crimen silencioso. La verdad no le llegó como una revelación, sino como un golpe brutal que le robó el aire y la dejó sin fuerzas, comprendiendo de repente que la historia de su vida, la narrativa sobre la que había construido su soledad y su resentimiento, era una mentira podrida desde los cimientos. Su abandono no había existido, lo que hubo fue un robo, un secuestro de palabras y sentimientos. Se derrumbó contra el baúl, el polvo del suelo manchando su falda sin que le importara. Con manos temblorosas, rompió el primer sello. La carta era de otoño, de hacía 20 años. En ella, Daniel le hablaba con la ilusión de un joven enamorado, preguntándole por su viaje a Madrid, por sus primeras impresiones de la gran ciudad. Le contaba cosas sencillas del pueblo, de la cosecha, de cómo echaba de menos su risa en los atardeceres. Y terminaba con una frase que la partió en dos. Espero tu respuesta como el campo espera la lluvia. Una respuesta que él nunca recibió. Ana Patricia sintió una oleada de náuseas al comprender la crueldad de su familia. No solo le habían arrebatado su futuro, sino que lo habían condenado a él a la tortura de un silencio inexplicable, a la agonía de creerse olvidado sin motivo alguno. Abrió otra carta, y otra. El tono de Daniel cambiaba con el paso de las semanas.
La esperanza se convertía en confusión, la confusión en una angustia palpable. Le preguntaba si había hecho algo mal, si sus cartas le llegaban, si quizás había encontrado a otra persona. Le suplicaba una sola palabra, una señal. En una de ellas, escrita con trazos desesperados, le contaba que había ido a su casa y su madre le había dicho que ella estaba muy ocupada con su nueva vida en la capital, que no tenía tiempo para las cosas del pueblo. Ana Patricia cerró los ojos, visualizando la escena, su madre, con su sonrisa fría y sus modales impecables, destrozando la vida de aquel muchacho con una mentira cortés. Y ella, en Madrid, sintiéndose abandonada, mientras él luchaba contra un muro de silencio que su propia familia había construido ladrillo a ladrillo. Las últimas cartas del fajo eran diferentes. La desesperación había dado paso a un dolor sordo, a una resignación teñida de orgullo herido. Ya no había preguntas, solo afirmaciones amargas. Hablaba del campo, de su decisión de comprar su primera parcela de tierra, de trabajar hasta que el agotamiento físico acallara el tormento de su mente. En esas últimas líneas, Ana Patricia reconoció al hombre que había visto en la plaza, el hombre frío, distante, el terrateniente cuya mirada era un muro de hielo. No era la amargura lo que lo había forjado, sino el dolor de una traición que nunca pudo comprender. Y en ese instante, el resentimiento que había albergado hacia él durante 2 décadas se transformó en una culpa tan inmensa y pesada que sintió que la ahogaba, que la aplastaba contra el suelo de aquel desván lleno de fantasmas. Pasó el resto del día y toda la noche en un estado de trance. No comió, no durmió. Se limitó a vagar por la casa en penumbras, con el fajo de cartas en la mano como si fuera un miembro amputado. Cada retrato familiar en las paredes parecía mirarla con cinismo. Veía a su padre, a su madre, a su tía, y ya no veía a su familia, sino a una conspiración de carceleros que habían dictado su sentencia sin que ella lo supiera. La casa ya no era un simple legado, era la escena de un crimen, y las cartas eran la prueba irrefutable. Se sentía cómplice de su propia desgracia, culpable por no haber luchado, por no haber vuelto a buscar respuestas, por haberse creído la mentira con una docilidad que ahora la avergonzaba profundamente. El luto que sentía ya no era por su marido, ni por su vida perdida, era por el joven Daniel y por la joven Ana Patricia, asesinados 20 años atrás. Mientras tanto, en la finca vecina, Daniel Ricardo tampoco encontraba la paz. El breve encuentro en la plaza lo había desestabilizado más de lo que estaba dispuesto a admitir. Aquella noche, en lugar de revisar las cuentas como hacía habitualmente, salió a caminar por sus tierras bajo la luna llena. El aire frío de la noche le despejaba la cabeza pero no el corazón. Sus pasos lo llevaron, casi sin darse cuenta, hasta el viejo olmo que se erguía solitario en una colina, el mismo bajo el que le había prometido a Ana Patricia un futuro juntos. Se detuvo y apoyó la mano en el tronco rugoso, como si buscara el eco de una promesa rota. La amargura era una vieja conocida, pero esa noche se sentía diferente, más afilada, como si la herida, que él creía cicatrizada, hubiera vuelto a abrirse de par en par. Al amanecer, una certeza se abrió paso en la mente de Ana Patricia. No era una decisión valiente, sino inevitable. No podía seguir viviendo con aquel secreto. Ocultarle las cartas a Daniel ahora sería cometer el mismo crimen que su familia. Sería una segunda traición, esta vez consciente. Tenía que enfrentarse a él, aunque su rechazo la destruyera por completo. Era lo único justo que podía hacer, la única forma de empezar a pagar una deuda que sentía como propia. Se vistió con sencillez, con un vestido oscuro y austero, recogió su pelo sin adornos y guardó el fajo de cartas en un pequeño bolso de tela. No sabía qué le diría, no tenía un plan. Solo sabía que tenía que ir, que su futuro y el de él dependían de lo que sucediera en las próximas horas. El camino hasta la finca de Daniel fue una tortura. Cada paso que daba sobre la tierra seca y polvorienta parecía resonar con el peso de los años perdidos. El pueblo, que a esas horas de la mañana empezaba a despertar, la observó pasar con su habitual curiosidad silenciosa. Pero esta vez, Ana Patricia no sintió su juicio como algo ajeno. Sentía que cada mirada era una acusación, como si todos supieran el secreto que llevaba en el bolso y la estuvieran condenando por ello.
Al llegar a la imponente verja de hierro forjado que marcaba la entrada a las tierras de Daniel Ricardo, se detuvo. Su corazón latía con una fuerza desbocada. Detrás de aquella verja no solo estaba el hombre al que había amado y odiado, estaba la verdad y la posibilidad, por remota que fuera, de una redención. Respiró hondo y empujó la pesada verja, que se abrió con un quejido metálico, como si protestara por la intrusión. Avanzó por el largo camino de grava que conducía a la casa principal, una construcción sólida y austera, reflejo del carácter de su dueño. Vio a Daniel a lo lejos, de espaldas a ella, dando instrucciones a su capataz junto a los establos. Por un momento, sus piernas se negaron a avanzar. El miedo a su reacción, a su desprecio, a que su dolor fuera ya tan profundo que ninguna verdad pudiera aliviarlo, la paralizó. Estuvo a punto de dar media vuelta, de huir como había hecho 20 años atrás. Pero entonces recordó las palabras de la primera carta. «Espero tu respuesta como el campo espera la lluvia». Y supo que no podía fallarle otra vez. Siguió caminando, cada paso una batalla contra su propio terror. Daniel la oyó llegar antes de verla. El sonido de los pasos sobre la grava, más ligeros y vacilantes que los de sus jornaleros, le hizo volverse. Al verla allí, de pie en medio del patio, con el rostro pálido y los ojos llenos de una emoción que no supo descifrar, su primera reacción fue de pura hostilidad. Su cuerpo se tensó y una máscara de fría indiferencia cubrió sus facciones. Le hizo un gesto a su capataz para que se retirara y se quedó mirándola, esperando. No iba a facilitarle las cosas. El silencio se alargó, denso y cargado de reproches mudos. Ana Patricia se acercó lentamente, deteniéndose a unos pocos metros de él. No podía hablar, las palabras se le habían atascado en la garganta. En su lugar, abrió el bolso, sacó el fajo de cartas atado con la cinta descolorida y con la mano temblorosa se lo tendió. Daniel no cogió las cartas de inmediato. Su mirada bajó desde el rostro de Ana Patricia hasta aquel fajo de papel amarillento y por un instante una expresión de profundo desdén endureció aún más sus facciones. Creía que era una especie de burla cruel, un último intento de justificar lo injustificable. ¿Qué podía contener aquel paquete, sino excusas tardías o reproches que ya no venían a cuento? Sus manos, acostumbradas al peso de las herramientas del campo y a las riendas de su caballo, se negaron a aceptar aquel frágil legado. Sin embargo, algo en la desesperación de los ojos de ella, una vulnerabilidad que no había visto ni en la joven que conoció, le hizo dudar. Con un movimiento brusco, casi arrebatándoselas, cogió las cartas. El tacto del papel viejo y la cinta de seda deshilachada fue como una descarga eléctrica, un contacto directo con un tiempo que se había obligado a olvidar. Se dio la vuelta sin decir una palabra y caminó unos pasos, dándole la espalda. Necesitaba poner distancia, no solo física, sino emocional. Se sentó en el borde de un viejo abrevadero de piedra, bajo la sombra de una higuera, y observó el paquete como si fuera una serpiente a punto de morderle. Su mente, forjada en la lógica implacable de la tierra y las estaciones, buscaba una explicación racional. Quizás eran cartas que ella le escribió y nunca envió. Quizás eran una falsificación. Pero al examinar el primer sobre, reconoció su propia letra, la caligrafía impaciente de un joven de 20 años. Y vio el sello del lacre, intacto. Su nombre, Daniel Ricardo, como remitente, y el de ella, Ana Patricia, como destinataria. Un sudor frío le recorrió la espalda. No tenía sentido. Era imposible. Con un temblor que le enfureció, rompió el primer sello. El papel crujió, liberando un olor a polvo y a tiempo encerrado. Sus ojos recorrieron las líneas que él mismo había escrito, y fue como escuchar la voz de un fantasma. La voz de un muchacho lleno de esperanza, que hablaba de sus planes para comprar un pequeño trozo de tierra, que le preguntaba por sus clases de piano en la ciudad, que terminaba cada párrafo con una declaración de amor tan sincera que le quemó por dentro. Era él, sin duda, pero un él que había muerto hacía mucho tiempo. Levantó la vista hacia Ana Patricia, que seguía de pie en medio del patio, inmóvil, y por primera vez en 20 años la vio no como la mujer que lo había traicionado, sino como la destinataria de una promesa que nunca llegó a su destino.
Abrió otra carta, y otra más. El orden ya no importaba. Se sumergió en un torbellino de sus propias emociones congeladas. La confusión de la tercera semana, la angustia de la quinta, la súplica desesperada del segundo mes. Leía sus propias preguntas, sus ruegos por una simple palabra, y cada frase era una puñalada en el presente. Se vio a sí mismo, un muchacho humillado, esperando cada día la llegada del cartero, soportando las miradas compasivas del pueblo, sintiendo cómo el amor se convertía en una herida infectada de orgullo. No estaba leyendo, estaba excavando en su propia tumba emocional, desenterrando un dolor que había intentado sepultar bajo hectáreas de tierra y años de trabajo incesante. Las cartas cayeron de sus manos y se esparcieron por el suelo polvoriento, como hojas muertas de un árbol que nunca dio fruto. Finalmente levantó la cabeza. Su rostro ya no era una máscara de frialdad. Era el rostro de un hombre roto, devastado por una revelación que había demolido los cimientos de su vida. Las lágrimas, esas que no se había permitido derramar desde la muerte de su padre, surcaban su piel curtida por el sol. No había ira en sus ojos, solo un abismo de dolor y una pregunta que no necesitaba ser formulada. Ana Patricia se acercó despacio, como quien se aproxima a un animal herido. Se arrodilló a su lado y con una delicadeza infinita comenzó a recoger las cartas del suelo, una por una, como si recogiera los pedazos del corazón de ambos. Su propio llanto era silencioso, un río de culpa y de pena que no encontraba consuelo. Fue ella quien rompió el silencio, con la voz quebrada por la emoción. Las encontré en un baúl en el desván. Mi tía las guardó todas, nunca me las dio. Creí que me habías olvidado, Daniel. Creí que habías encontrado a otra, que yo no era suficiente. Cada palabra era una confesión, un intento de tender un puente sobre el abismo de 20 años de mentiras. No pedía perdón para su familia, no buscaba excusas, simplemente le entregaba la verdad, desnuda y terrible, la única pieza que faltaba en el rompecabezas de sus vidas rotas. Y en ese momento, arrodillados entre cartas esparcidas, bajo la sombra de la higuera, dejaron de ser el terrateniente resentido y la viuda desarraigada. Volvieron a ser, por un instante, el muchacho y la muchacha, cuyo futuro les fue robado. La escena, cargada de una intimidad casi sagrada, no pasó desapercibida. Mateo, el capataz, que había estado observando desde la distancia con el corazón en un puño, se acercó con cautela. «Señor», dijo con voz grave, «la gente del campo empieza a llegar». Su advertencia fue un brusco recordatorio del mundo exterior, de la realidad que los rodeaba. La noticia de que la señorita de la capital estaba en la finca de Daniel Ricardo y que ambos lloraban juntos en el patio correría por el pueblo como la pólvora antes del mediodía. Daniel se puso en pie de un salto, como si despertara de una pesadilla. Miró a su alrededor, a los rostros curiosos de sus jornaleros que empezaban a congregarse a lo lejos, y su instinto de proteger lo poco que le quedaba se activó. Cogió a Ana Patricia del brazo, con una firmeza que no era agresiva, sino protectora, y la guió hacia el interior de la casa. La puerta principal se cerró tras ellos con un sonido sordo, aislando su dolor del escrutinio del mundo. Por primera vez en 20 años, Ana Patricia pisaba el interior de la casa de Daniel, y lo que vio fue un reflejo perfecto de su alma. Era una casa grande, sólida, impecablemente limpia, pero desprovista de cualquier calor de hogar. Los muebles eran funcionales, oscuros, pesados. No había retratos en las paredes, ni flores en los jarrones, ni libros en las mesas. Era el refugio de un hombre que no vivía, sino que sobrevivía. Un espacio diseñado para mantener a raya los sentimientos, para que nada pudiera herirlo de nuevo. Y en medio de esa fortaleza de soledad, la presencia de ella era una anomalía, una explosión de color en un paisaje en blanco y negro. Se quedaron de pie en el enorme recibidor, sin saber qué decir ni qué hacer. Las cartas que Ana Patricia había vuelto a recoger y ahora sostenía contra su pecho eran el único testigo de la tormenta que acababa de desatarse.
Daniel caminó hasta una ventana y se quedó mirando sus tierras, la fuente de su poder y de su miseria. Todo aquello, cada surco en el campo, cada teja en el tejado, lo había conseguido con la fuerza de un rencor alimentado por una mentira. ¿Qué valor tenía ahora? Se sentía como un rey cuyo castillo estaba construido sobre arena. Se giró hacia ella y con una voz ronca que apenas era un susurro preguntó: ¿qué esperaban conseguir con esto? ¿Qué ganaron mintiéndonos de esta manera? La pregunta no era una acusación contra ella, sino un grito de incomprensión dirigido a los fantasmas de su familia. Ana Patricia negó con la cabeza, las lágrimas volviendo a sus ojos. Orgullo, Daniel, supongo que era orgullo. Tú eras un jornalero sin nada, y yo era la hija de una familia que se creía importante. Querían para mí un buen partido, una vida en la ciudad. No pensaron en la felicidad, solo en las apariencias. La brutal honestidad de sus palabras flotó en el aire, pesada y cortante. Ambos comprendieron la terrible banalidad del motivo que había destrozado sus vidas. No fue una gran traición por pasión o por odio, sino el cálculo frío y mezquino del orgullo de clase, una enfermedad social que había envenenado a tantas familias como la suya. La tensión en la habitación era casi insoportable, una mezcla de dolor compartido, de rabia impotente y de una extraña e incipiente cercanía. Estaban unidos por la misma herida, por la misma cicatriz. Daniel se pasó una mano por el pelo, un gesto de agotamiento que Ana Patricia nunca le había visto. Las lágrimas, esas que no se había permitido derramar desde la muerte de su padre, surcaban su piel curtida. Se sentía despojado de su armadura, vulnerable por primera vez en décadas. Se acercó al aparador, sirvió 2 vasos de agua de una jarra de loza y le ofreció uno a ella. Fue un gesto simple, casi trivial, pero en el contexto de aquel día significaba un mundo. Era una tregua, un reconocimiento de que, a pesar de todo, ella también era una víctima. Ana Patricia aceptó el vaso, y sus dedos se rozaron por un instante. Un contacto fugaz que envió una onda de calor a través del hielo que había rodeado sus corazones durante tanto tiempo. Bebieron en silencio, cada uno perdido en el laberinto de sus pensamientos. ¿Y ahora qué?, se preguntaban ambos. La verdad había salido a la luz, pero el pasado no podía borrarse. 20 años eran 20 años. Él se había convertido en un hombre duro y solitario, ella en una mujer acostumbrada a la soledad y a la resignación. No podían volver a ser los jóvenes que se escribían cartas llenas de sueños. El tiempo y el dolor los habían transformado en extraños que compartían un recuerdo doloroso. La posibilidad de un futuro juntos parecía tan lejana y complicada como intentar que las cartas volvieran a sus sobres, con los sellos intactos y el tiempo por estrenar. El camino por delante estaba lleno de obstáculos, no solo internos, sino también externos. El pueblo ya estaría tejiendo 1000 historias sobre ellos. Daniel fue el primero en hablar, su voz más calmada, pero teñida de una profunda tristeza. Tienes que irte de aquí, Ana Patricia, antes de que oscurezca. No es bueno que te vean salir de mi casa de noche. Sus palabras, aunque sonaban a una despedida, estaban cargadas de una preocupación genuina por la reputación de ella. En un pueblo como aquel, un paso en falso podía marcar a una mujer para siempre, y él, a pesar de su propio dolor, no iba a permitir que ella sufriera más por su causa. Era un gesto de protección, el primero que tenían en 20 años, y demostraba que, bajo las capas de amargura, aún quedaba algo del joven que la había amado con tanta devoción. Ella asintió, comprendiendo la sabiduría de sus palabras. Dejó el vaso sobre una mesa y se dirigió a la puerta. Pero antes de abrirla, se detuvo y se volvió hacia él. Daniel, yo lo siento. No por lo que hizo mi familia, eso no tiene perdón. Lo siento por no haber sido más valiente, por no haber vuelto a buscarte, por haberme rendido tan fácilmente. Su confesión no era una petición de absolución,
sino una aceptación de su propia parte de responsabilidad en la tragedia. Se había dejado llevar, había aceptado la mentira sin cuestionarla, y esa pasividad también había contribuido a la ruina de ambos. Era una admisión dolorosa, pero necesaria para poder empezar a sanar. Él la miró durante un largo instante. La rabia había desaparecido, dejando en su lugar un inmenso vacío. Yo también me rendí, respondió con una sinceridad brutal. Transformé el dolor en odio porque era más fácil que seguir esperando. Construí todo esto para demostrarles que se equivocaban, y al final el único prisionero en esta fortaleza he sido yo. Aquella confesión mutua, aquel reconocimiento de sus propias flaquezas, fue más poderoso que cualquier declaración de amor. Fue un acto de desnudez emocional, un desarme completo frente al otro. Ya no había culpables ni víctimas, solo dos supervivientes de un naufragio, que por primera vez veían la misma orilla. Ana Patricia abrió la puerta. La luz del atardecer inundó el oscuro recibidor, tiñendo la escena de tonos dorados y melancólicos. «Mañana», dijo ella en voz baja, «tienes que venir a la casa. Hay cosas que debes ver». No era una invitación, sino una necesidad. La vieja casona no solo guardaba las cartas, guardaba la historia completa de la conspiración familiar, y ambos necesitaban enfrentarse a ella juntos para poder cerrar el círculo. Daniel asintió sin palabras. Era una promesa silenciosa, el primer paso de un camino que no sabían a dónde los llevaría, pero que por primera vez sentían que debían recorrer juntos. Mientras Ana Patricia se alejaba por el camino de grava, con la espalda recta, pero los hombros cargados con el peso del día, Daniel se quedó en el umbral, viéndola marchar. El sol se ponía tras las colinas, pintando el cielo de colores imposibles. Por primera vez en 20 años, no sintió la llegada de la noche como el preludio de otra jornada de soledad, sino como una pausa, un respiro antes de un amanecer que lo cambiaría todo. Cogió una de las cartas del suelo, una en la que le hablaba de sus sueños de plantar un viñedo en la ladera sur, un sueño que había abandonado junto con su amor por ella. La releyó a la última luz del día, y una idea, una frágil y temeraria semilla de esperanza, comenzó a germinar en la tierra árida de su corazón. Esa noche el pueblo no durmió. Las luces de las cocinas permanecieron encendidas hasta tarde, y los susurros viajaron de casa en casa, de ventana a ventana. La habían visto entrar en la finca de Daniel Ricardo por la mañana, y la habían visto salir al atardecer, con el rostro marcado por el llanto. Nadie sabía lo que había ocurrido, pero todos tejían sus propias teorías. Algunos hablaban de una disputa por las lindes, otros de una vieja deuda familiar. Pero los más viejos, aquellos que recordaban a dos jóvenes paseando de la mano junto al río, intuían que las brasas de un fuego antiguo, que todos creían extinguido, habían vuelto a avivarse. Y en un lugar donde nada ocurría nunca, aquella posibilidad era a la vez un escándalo y una secreta fuente de esperanza. A la mañana siguiente, el sol se levantó sobre un mundo que parecía distinto. Daniel llegó a la vieja casona cuando las primeras luces del día teñían de ocre las paredes desconchadas. No había dormido. Había pasado la noche releyendo sus propias palabras, escuchando la voz de un joven que ya no existía, y sintiendo cómo el andamiaje de su vida, construido con los ladrillos del rencor y la soledad, se venía abajo. Al ver a Ana Patricia esperándola en el umbral, con el rostro pálido pero los ojos firmes, supo que aquel día no se trataba solo de desenterrar el pasado, sino de decidir si algo podía crecer sobre sus ruinas. La casa, que siempre había visto como el símbolo del orgullo de una familia que lo despreció, se le antojó por primera vez lo que realmente era: una tumba de secretos, el mausoleo donde habían enterrado vivos sus futuros. Ana Patricia no pronunció palabra. Se hizo a un lado y lo dejó pasar. El silencio entre ellos ya no era el de la distancia o el reproche, sino el de una solemnidad compartida, el silencio que precede a una sentencia.
Lo guió a través de las estancias desnudas, donde los muebles cubiertos de sábanas blancas parecían fantasmas arrodillados, hasta la escalera que subía al desván. Cada crujido de la madera bajo los pies de Daniel era un eco de los años perdidos. Al llegar arriba, la luz que se filtraba por el ventanuco iluminaba las partículas de polvo que danzaban en el aire, como si el tiempo mismo se estuviera desintegrando ante sus ojos. Ana Patricia no señaló las cartas, que había vuelto a guardar con cuidado. Señaló el baúl de madera, abierto y vacío. Su voz fue apenas un susurro, cuando dijo que fue allí, en ese doble fondo, donde había encontrado la verdad. Daniel se acercó al baúl como quien se acerca a un ataúd. Se arrodilló y pasó la mano por la madera gastada, por el forro de tela raída del interior. Imaginó las cartas yaciendo allí, en la oscuridad, durante 20 inviernos, mientras él maldecía un silencio que no era real. Y entonces, una oleada de rabia pura, fría y lúcida, lo invadió. No era una rabia contra ella, ni siquiera contra el muchacho ingenuo que fue. Era una furia impotente contra los arquitectos de aquella mentira, contra la crueldad silenciosa de una tía que rezaba el rosario mientras secuestraba la felicidad de su sobrina. Se puso en pie y miró a Ana Patricia. Sus ojos eran dos pozos de un dolor que por fin tenía un nombre. Preguntó, con una voz rota por la rabia contenida, ¿qué ganaba nadie con tanta crueldad? ¿Qué clase de orgullo se alimentaba de la infelicidad ajena? Ella no intentó defenderlos, no había defensa posible. Con una calma desoladora, le contó lo que había logrado reconstruir en su mente durante la larga noche de insomnio. Habló del miedo de su familia, de su obsesión por las apariencias, de cómo la habían enviado a Madrid con la misión de encontrar un marido que asegurara el apellido y el patrimonio. Le explicó que para ellos, el amor era un lujo peligroso, una emoción que no tenía cabida en la fría aritmética de sus ambiciones. No era maldad en estado puro, se dio cuenta, sino algo quizás peor, la cobardía de quienes prefieren la seguridad de una jaula dorada a la incertidumbre de la libertad. Estaban tan atrapados en su propio miedo que no dudaron en atraparla a ella también. Pero había algo más, algo que había encontrado en la mesita de noche de su tía, escondido bajo una pila de estampas religiosas. Sacó un pequeño diario encuadernado en cuero oscuro y se lo tendió a Daniel. «No tienes que leerlo todo», dijo, «solo la última entrada». Daniel tomó el diario con desconfianza. Las páginas amarillentas olían a lavanda y a culpa. Buscó la última fecha, escrita con una caligrafía temblorosa, casi ilegible, pocos días antes de la muerte de la anciana. Y leyó la confesión de una mujer atormentada, que pedía perdón a Dios, no por sus pecados, sino por su silencio. Escribía sobre un paquete de cartas que nunca debió guardar, sobre el rostro de un muchacho honrado al que le cerró la puerta en la cara, y sobre la tristeza perpetua que veía en los ojos de su sobrina cada vez que volvía. La tía confesaba en aquellas líneas que su hermana, la madre de Ana Patricia, le había hecho jurar sobre la tumba de su padre que nunca revelaría la verdad, que el honor de la familia estaba por encima de todo. Vivió el resto de su vida prisionera de ese juramento, viendo cómo la mentira que ayudó a construir envenenaba lentamente a las dos personas que más quería. No guardó las cartas por maldad, sino como una penitencia, como un recordatorio constante de su pecado. Esperaba, escribía, que algún día Ana Patricia las encontrara y comprendiera que el mayor castigo no había sido el de ellos, sino el suyo propio, vivir y morir con el peso de una felicidad robada sobre su conciencia. La revelación no atenuó la crueldad del acto, pero le dio una dimensión trágica y humana que lo hizo aún más doloroso. Daniel cerró el diario con un golpe seco. El sonido resonó en el silencio del desván. Aquella confesión póstuma no le ofrecía consuelo, solo una comprensión más profunda de la telaraña en la que habían caído. Ya no eran solo víctimas de un engaño, sino de una cadena de miedos, juramentos y lealtades que se habían transmitido de generación en generación. Miró a Ana Patricia y vio en su rostro el mismo desamparo que sentía él. Estaban solos, enfrentados a los fantasmas de una familia que había preferido el honor a la vida. Y en ese instante, el último vestigio de rencor que sentía hacia ella se desvaneció por completo, reemplazado por una empatía abrumadora. Fue entonces cuando ella se derrumbó.
no con un llanto escandaloso, sino con un sollozo silencioso y profundo que le sacudía el cuerpo entero. Lloraba por la tía a la que había querido, por la madre a la que ahora no podía perdonar, y sobre todo, por sí misma. Confesó con la voz entrecortada su propia culpa, la que la había atormentado durante toda la noche. Su culpa por haber sido tan dócil, por no haber cuestionado nada, por haberse creído la mentira de su abandono sin luchar. Debí haber vuelto, Daniel, debí haberte buscado. Fui una cobarde. Me rendí sin pelear y te dejé solo con un silencio que yo misma ayudé a crear. Su desahogo no era una búsqueda de perdón, sino una aceptación de su propia debilidad, la última pieza de la verdad que necesitaba ser dicha. Al verla tan rota, Daniel sintió que algo dentro de él se rompía también. La coraza de dureza que había tardado 20 años en forjar se hizo añicos. Se acercó a ella y con un gesto torpe, casi olvidado, le puso una mano en el hombro. Y entonces fue él quien confesó. Habló de cómo había dejado que la amargura se convirtiera en su única compañera, de cómo cada hectárea de tierra que compraba, cada éxito que cosechaba, no era una celebración de la vida, sino un acto de venganza contra su recuerdo. Construí este imperio para que, si alguna vez volvías, vieras lo que tu familia despreció. Quería humillarte con mi riqueza. Y al final, el único humillado he sido yo, un hombre rico en tierras pero miserable en todo lo demás. Viví odiándote porque era más fácil que admitir cuánto te echaba de menos. Aquel cruce de confesiones, aquella desnudez brutal de sus almas, los dejó exhaustos y vacíos. Se quedaron en silencio durante un largo rato, rodeados por los restos del naufragio de sus vidas. Ya no había nada más que decir. La verdad, con toda su crudeza, estaba sobre la mesa, entre el baúl vacío y el diario de una mujer arrepentida. Por primera vez, no se veían como el hombre abandonado y la mujer que lo abandonó, sino como dos supervivientes, dos náufragos que habían llegado a la misma orilla desierta después de una tormenta que había durado 20 años. El dolor seguía ahí, inmenso, pero ya no era un dolor solitario. Ahora era un dolor compartido, y eso, de alguna manera, lo hacía un poco más soportable. Daniel tomó el diario de las manos de Ana Patricia, lo sostuvo un momento, sopesando su carga simbólica. Era la justificación de la mentira, el testamento de la cobardía. Las cartas eran la verdad de su amor, el diario era la crónica de su asesinato. Caminó hasta la pequeña chimenea del desván, un hueco ennegrecido por fuegos que nadie había encendido en décadas. Sacó una caja de cerillas del bolsillo, un hábito de hombre de campo, y prendió una. La pequeña llama tembló en la penumbra, proyectando sombras danzantes en sus rostros. No le preguntó a Ana Patricia si estaba de acuerdo. No era necesario. Ambos sabían lo que había que hacer. Acercó la llama al borde del diario. Las páginas secas prendieron al instante, con un susurro voraz. Sostuvo el libro mientras el fuego consumía la caligrafía temblorosa, las excusas, los juramentos y el arrepentimiento tardío. Lo observaron arder juntos, de pie, muy cerca el uno del otro, sintiendo el calor en sus rostros. No era un acto de venganza ni de olvido, era un ritual de liberación. Estaban quemando la prisión en la que habían vivido. Las cenizas de la confesión de la tía se elevaron por el tiro de la chimenea y se dispersaron en el cielo de Castilla, un último adiós a una generación gobernada por el miedo. Estaban dejando ir a los fantasmas para poder por fin enfrentarse a la vida. Cuando la última página se convirtió en un frágil esqueleto negro, Daniel dejó caer lo que quedaba en el hogar de la chimenea. El olor a papel quemado llenó el desván, un incienso purificador. La tensión que había cargado el aire durante las últimas 24 horas pareció disiparse con el humo. Se miraron, y en sus ojos ya no había rabia ni culpa, solo un inmenso cansancio y una calma extraña, la calma que siga las grandes batallas. Habían sobrevivido, la guerra había terminado.
Ahora solo quedaba la difícil tarea de aprender a vivir en tiempos de paz, en un territorio devastado que les pertenecía a ambos. Descendieron del desván en silencio y volvieron al salón principal. La luz de la mañana entraba a raudales por las ventanas sucias, iluminando la decadencia de la casa. El papel pintado se desprendía de las paredes en tiras húmedas, y en una esquina, una gotera había dejado una mancha oscura en el techo. Ya no parecía un lugar lúgubre, sino un lienzo en blanco, un lugar que esperaba. Daniel se detuvo frente a una de las ventanas, cuyo cristal estaba roto. Extendió la mano y retiró con cuidado un trozo de vidrio que amenazaba con caer. Señaló el marco de madera podrida y con una voz tranquila que parecía venir de muy lejos, dijo, que aquello se puede arreglar, que solo necesita un poco de trabajo. Ana Patricia siguió su mirada, primero hacia la ventana rota y luego hacia él. En aquel gesto práctico, en aquella frase sencilla, escuchó todo lo que no se habían dicho. Escuchó una promesa de futuro, una oferta de colaboración, el inicio de algo nuevo. No era una declaración de amor apasionada como las de las cartas, sino algo mucho más sólido y real, la voluntad de un hombre de empezar a reconstruir. Y por primera vez desde que había vuelto al pueblo, una sonrisa genuina, aunque pequeña y temblorosa, iluminó su rostro. Asintió lentamente. Sí, dijo, con una voz que volvía a ser suya. Se puede arreglar. Todo esto se puede arreglar. La decisión quedó sellada en ese instante, no con un beso ni un abrazo, sino con una mirada de entendimiento mutuo. No vendería la casa. No podía. Aquel mausoleo se había convertido de repente en el único hogar posible. Restaurar aquellas paredes sería como restaurar sus propias vidas, un ladrillo cada vez, una viga a la vez. Sería un trabajo duro, lento y doloroso, lleno de fantasmas y recuerdos, pero lo harían juntos. La comunidad, que sin duda los observaba desde la distancia, no tardaría en enterarse. El escándalo inicial daría paso a la perplejidad y, quizás con el tiempo, a una forma de respeto silencioso por aquellos dos extraños que se negaban a aceptar el final que otros habían escrito para ellos. Daniel se dirigió a la puerta, pero esta vez no para marcharse, sino para empezar. Se detuvo en el umbral y miró hacia sus campos, que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Luego se giró hacia ella, que seguía de pie en medio del salón en ruinas. «Mañana traeré a Mateo y algunas herramientas», dijo. «Empezaremos por el tejado, que es lo más urgente». No había duda en su voz, solo la determinación de un hombre que, tras haberlo perdido todo, había encontrado por fin algo que valía la pena construir. Y Ana Patricia, al escucharlo, sintió que el peso que había llevado sobre los hombros durante 20 años comenzaba por fin a aligerarse. Ese día no se habló de amor, ni de perdón, ni de los años robados. Se habló de cal, de vigas de roble y de tejas nuevas. Se habló del futuro en el lenguaje más honesto y tangible que existe, el del trabajo. Porque ambos comprendieron que las grandes heridas del alma no se curan con palabras, sino con actos. Y el primer acto de su nueva vida sería devolverle la luz y el aire a aquella casa que, como ellos, había esperado demasiado tiempo en la penumbra, aguardando pacientemente a que alguien tuviera el valor de abrir las ventanas y dejar que entrara el sol. El clímax de su historia no fue un grito, sino un susurro, no fue una explosión, sino la lenta combustión de un secreto que, al convertirse en cenizas, abonó la tierra para un nuevo comienzo. Salieron juntos al porche, bajo la mirada atónica en Elvira la vecina, que los espiaba desde detrás de su visillo. No se cogieron de la mano, simplemente se quedaron de pie, uno al lado del otro, contemplando el trabajo que tenían por delante. Y en ese momento, bajo el sol implacable de Castilla, dejaron de ser los prisioneros de su pasado y se convirtieron por primera vez en los arquitectos de su futuro. La noticia de que Daniel Ricardo, el hombre más huraño y poderoso de la comarca, estaba trabajando con sus propias manos en el tejado de la ruinosa casona de los Valcárcel, corrió por el pueblo más rápido que un incendio en un pajar. Al principio nadie lo creía, pero pronto las pruebas fueron irrefutables. Cada mañana al alba, su carruaje se detenía frente a la verja oxidada, y de él bajaban Daniel y su capataz, Mateo, cargados con herramientas, tablones y un silencio que imponía respeto.
Ana Patricia los esperaba en el porche, con café caliente y el rostro limpio de lágrimas, pero marcado por una determinación que nadie le había visto antes. El pueblo observaba, desconcertado. El murmullo de las comadres en la fuente se convirtió en un zumbido constante, una mezcla de escándalo, incredulidad y una secreta y casi vergonzosa admiración por aquel acto de rebeldía contra el destino. Los primeros días fueron de un trabajo brutal y casi mudo. Se comunicaban con gestos, con frases cortas y funcionales. No hablaban del pasado, no se atrevían. El dolor era todavía una herida demasiado reciente, y las palabras, torpes e insuficientes. En su lugar, dejaron que el esfuerzo físico hablara por ellos. El sonido de los martillos contra la madera vieja, el crujido de las tejas rotas al ser arrancadas, el sudor que empapaba sus ropas. Cada uno de esos sonidos era una sílaba en un nuevo lenguaje que estaban aprendiendo a hablar. Era el lenguaje de la reconstrucción. Estaban demoliendo el viejo tejado que había protegido una mentira durante 20 años, para levantar uno nuevo bajo el cual, quizás, podrían empezar a construir una verdad. Y en ese esfuerzo compartido, en esa fatiga que los dejaba sin aliento al final del día, encontraron una extraña forma de paz, una comunión más profunda que cualquier conversación. Poco a poco, la dinámica entre ellos comenzó a cambiar. La rigidez inicial dio paso a una camaradería silenciosa. Una tarde, mientras descansaban sentados en el suelo polvoriento del desván, compartiendo un trozo de pan y queso que Daniel había traído, Ana Patricia señaló una viga carcomida y contó, con una media sonrisa, cómo de niña intentó grabar sus iniciales en ella y casi se caía. Daniel la escuchó en silencio, y por primera vez en mucho tiempo, una leve sonrisa asomó a sus labios. No era una carcajada, ni siquiera una muestra de alegría, pero fue suficiente. Fue como ver brotar una flor en un campo quemado. Se dieron cuenta de que, bajo las capas de dolor y resentimiento, los recuerdos de su juventud no estaban muertos, solo dormidos, y que quizás, solo quizás, no todos estaban envenenados. Eran pequeños destellos de luz en una oscuridad inmensa, anclas a las que podían aferrarse para no ahogarse en el mar del tiempo perdido. El siguiente paso fue enfrentarse al interior de la casa, a los fantasmas que habitaban entre los muebles cubiertos de sábanas. La tarea más difícil llegó cuando entraron en el gran salón, presidido por los retratos al óleo de los padres y abuelos de Ana Patricia. Sus rostros severos, pintados con una solemnidad que ahora parecía una burla, los miraban desde los marcos dorados. Ana Patricia se quedó paralizada. Eran los rostros de sus carceleros, los arquitectos de su infelicidad. Su primer impulso fue arrancarlos de la pared, destruirlos, hacerlos desaparecer. Pero Daniel, al ver la tormenta en sus ojos, se acercó y, sin decir nada, le puso una mano en el brazo. Su tacto era firme, tranquilizador. No la juzgaba, simplemente estaba allí, compartiendo el peso de aquella visión insoportable. Y en ese gesto, ella comprendió que la rabia no era el camino. La venganza no les devolvería los años perdidos. Tomaron una decisión juntos, sin necesidad de muchas palabras. No destruirían los retratos. Hacerlo habría sido darles una importancia que ya no tenían. En cambio, con una solemnidad casi fúnebre, los descolgaron uno a uno. Ana Patricia limpió el polvo de los cristales con un paño, una última caricia a los rostros que una vez amó y que ahora no sabía cómo sentir. Daniel los ayudó a envolverlos cuidadosamente en sábanas viejas, como si estuvieran amortajando cadáveres. Y juntos los subieron al desván y los apoyaron contra la pared del fondo, de cara a la oscuridad. No era un acto de olvido, sino de reordenación. Estaban relegando el pasado al lugar que le correspondía, un rincón oscuro de la memoria, presente pero ya no dominante. Al bajar la escalera y ver las paredes del salón, desnudas y marcadas por los rectángulos más claros donde habían colgado los cuadros, sintieron una liberación inmensa. El espacio respiraba, y ellos también. Con las paredes desnudas, la casa comenzó a transformarse. Empezaron a retirar las sábanas de los muebles, liberando formas y recuerdos. Ana Patricia descubrió que, bajo el polvo, aún quedaban piezas hermosas, una cómoda de nogal, una escribanía con incrustaciones de nácar, un viejo piano desafinado.
objetos que habían sido testigos mudos de su vida robada. Al principio le dolía tocarlos, pero Daniel, con su pragmatismo de hombre de campo, empezó a lijar una silla, a ajustar la pata coja de una mesa, a devolverles la vida con sus manos expertas. Y su ejemplo la contagió. Empezó a limpiar, a pulir, a abrir las ventanas de par en par para que el aire fresco de la mañana barriera el olor a encierro. La casa, que había sido una tumba, estaba resucitando lentamente, y con ella, una parte de Ana Patricia que creía muerta para siempre, la capacidad de sentir un lugar como un hogar. El pueblo, mientras tanto, había pasado del escándalo a una especie de fascinación respetuosa. Ya no se susurraba con malicia, sino con asombro. Veían la transformación, veían cómo los postillos rotos eran reemplazados por otros nuevos, cómo el jardín, antes una selva de zarzas, empezaba a mostrar parterres limpios gracias al trabajo incansable de ambos. La imagen de Daniel Ricardo, el terrateniente, sudando bajo el sol para reparar una simple ventana, y la de Ana Patricia, la señorita de la capital, con las manos llenas de tierra, desafiaba todas sus ideas preconcebidas. Empezaron a entender, sin que nadie se lo explicara, que lo que estaban presenciando no era un capricho ni una locura, sino algo mucho más profundo. Era un acto de fe, una declaración de que, a veces, las ruinas no son el final, sino el lugar donde se debe empezar a construir de nuevo. Mateo, el capataz, fue el testigo más cercano de la metamorfosis de su patrón. Veía cómo, cada día, una parte del viejo, del joven que él había conocido antes de que la amargura lo consumiera, regresaba. Lo veía en la forma en que sus hombros parecían menos cargados, en la manera en que su risa, aunque todavía rara, ya no sonaba como el crujido de una puerta oxidada. Una tarde, mientras cargaban unas vigas, Daniel se detuvo y le dijo: «Gracias por no haberme abandonado, todos estos años, Mateo, ni siquiera cuando era imposible soportarme». El capataz, un hombre de pocas palabras, solo asintió, pero sus ojos se humedecieron. Sabía que su patrón no solo estaba reconstruyendo una casa, estaba reconstruyendo su propia alma. Y el cemento que usaba estaba hecho de perdón, de trabajo y de una segunda oportunidad que ninguno de los dos creía posible. Los meses pasaron al ritmo de las estaciones. El otoño llegó, tiñendo de ocres y dorados los campos que rodeaban la casona, ahora con su tejado nuevo y sus paredes encaladas. El interior olía a cera y a madera limpia. Las habitaciones, antes oscuras y húmedas, estaban llenas de luz. No las habían llenado de lujos, sino de vida. Había flores frescas del jardín en un jarrón, libros abiertos sobre una mesa, y en la cocina el fuego siempre estaba encendido. Se habían acostumbrado a la presencia del otro, a un ritmo compartido hecho de silencios cómodos, de trabajo conjunto y de cenas sencillas junto a la chimenea. No hablaban de amor, la palabra era demasiado grande, demasiado cargada de pasado. Pero el amor estaba allí, en cada gesto. Estaba en la forma en que él le acercaba una manta cuando refrescaba, y en la manera en que ella le guardaba siempre el mejor trozo de pan. Una noche de tormenta, el viento aullaba fuera y la lluvia golpeaba con fuerza los cristales. Un relámpago iluminó la habitación, y por un instante, Ana Patricia sintió un escalofrío de miedo, un eco de las muchas noches solitarias que había pasado en aquella casa. Pero entonces sintió la mano de Daniel buscando la suya en la penumbra. No se dijeron nada, solo se quedaron así, con las manos entrelazadas, escuchando la furia de la tormenta, sintiéndose seguros por primera vez en mucho tiempo. La casa, su refugio, resistía. El tejado que habían construido juntos no goteaba, y en ese momento comprendieron que lo que habían levantado era mucho más que 4 paredes y un techo. Habían construido una fortaleza contra la soledad, un lugar en el mundo donde por fin, después de tanto tiempo, ambos pertenecían. La casa ya no era el símbolo de un pasado doloroso, sino el testimonio de su presente. Las cartas, aquellas que habían desapado la tormenta, ya no estaban escondidas en un baúl. Ana Patricia las había colocado en una pequeña caja de madera sobre la escribanía del salón. Ya no eran una fuente de dolor, sino un recordatorio de la fuerza de un amor que había sobrevivido a 20 años de silencio, y de la importancia de no rendirse nunca.
A veces, por la noche, Daniel la veía coger una y leerla a la luz de la lumbre. Él se acercaba y leía por encima de su hombro, y juntos recordaban al muchacho y a la muchacha que habían sido, no con tristeza, sino con una ternura infinita, como si fueran sus propios hijos. Habían aprendido a integrar su pasado, a hacerlo parte de su historia, sin dejar que la definiera. El último cambio simbólico ocurrió en la primavera siguiente. Daniel, que había pasado semanas trabajando en secreto en un rincón del jardín, la llamó una mañana. La llevó hasta la ladera sur de la propiedad, la misma que había mencionado en una de sus primeras cartas. Y allí, donde antes solo había matorrales y piedras, ahora se extendían hileras de pequeñas vides recién plantadas, un viñedo incipiente que prometía futuros frutos. No le dijo que era el cumplimiento de un sueño de juventud. No era necesario. Ella lo miró, con los ojos llenos de una emoción que ya no necesitaba esconder, y supo que aquel era el verdadero sello de su nueva vida. No estaban recuperando el tiempo perdido, estaban plantando un futuro nuevo, regándolo con la sabiduría que solo el dolor puede enseñar. Su vida nunca fue un cuento de hadas. Las cicatrices del pasado seguían allí, visibles en los silencios que a veces caían entre ellos, en la sombra de melancolía que de vez en cuando cruzaba sus miradas. No recuperaron la pasión arrebatada de la juventud, sino que encontraron algo diferente, quizás más valioso, la serenidad de un amor maduro, forjado en la adversidad y cimentado en un profundo respeto mutuo. Se convirtieron en una pareja de pocas palabras, pero de inmensa complicidad, dos árboles viejos que tras haber crecido separados y torcidos por el viento, habían conseguido entrelazar sus ramas, dándose sombra y cobijo. La comunidad, finalmente, los aceptó. Su historia se convirtió en una leyenda local, un relato que los abuelos contaban a sus nietos en las noches de invierno. La historia de cómo la señorita que volvió de la ciudad y el terrateniente más rico de la comarca demostraron que el amor verdadero no entiende de tiempo ni de orgullo. La casa, antes vista con temor y desdén, se convirtió en un símbolo de esperanza, un faro encalado en medio de los campos de Castilla que recordaba a todos que nunca es demasiado tarde para derribar los muros del pasado y empezar a construir de nuevo, aunque sea sobre las ruinas. Y así, en aquel pequeño rincón del mundo, dos vidas que habían sido cruelmente separadas encontraron la manera de unirse de nuevo, no para revivir lo que pudo haber sido, sino para crear algo completamente nuevo. Aprendieron que el perdón más difícil no es el que se concede a los demás, sino el que uno se concede a sí mismo. Y que el verdadero hogar no es el lugar de donde vienes, sino el lugar donde finalmente encuentras la paz para quedarte. Un lugar que ellos construyeron con sus propias manos, con el polvo de sus recuerdos y la argamasa de una segunda oportunidad. Porque hay muros que el tiempo no derriba, y hay cartas que aunque no lleguen a su destino, nunca dejan de contar la verdad. Y el amor, cuando es real, sabe esperar entre las ruinas hasta que alguien tenga el valor de volver a construir. Si crees que ninguna historia de los que se quedaron atrás debe ser olvidada y que la búsqueda de la verdad es fundamental, por favor comparte este video. No olvides suscribirte para más relatos profundos sobre casos reales del interior que necesitan ser contados. Y si esta historia te ha conmovido, comenta aquí abajo la palabra recuerdo. Gracias por escuchar. La casa ya no era una herida abierta en el paisaje, sino una cicatriz digna y hermosa. Se erguía, encalada y sólida, como un testamento de lo que la voluntad y el afecto podían reconstruir sobre las ruinas del orgullo. El legado de Daniel y Ana Patricia no se escribió en testamentos ni se midió en hectáreas. Se grabó en la memoria silenciosa de la comarca, como un pacto sellado no con palabras, sino con el trabajo diario de dos almas que, en el invierno de sus vidas, decidieron plantar un jardín en mitad de un desierto. Su historia demostró que el amor que llega después del luto, después de la pérdida, no es una sustitución, sino la valiente decisión de volver a darle un sentido a la existencia, compartiendo el peso de los fantasmas en lugar de luchar contra ellos en soledad. Sus días no estaban hechos de grandes pasiones ni de las promesas febriles de la juventud. Estaban tejidos con la rutina serena del campo.
se levantaban con el sol, compartían un café en silencio en el porche, y luego cada uno se entregaba a sus tareas. Él, a sus tierras y al viñedo que crecía con una lentitud esperanzadora. Ella, a la casa y al jardín que había vuelto a llenarse de rosas y de hierbas aromáticas. Se reencontraban al atardecer, cansados pero en paz, y cenaban junto al fuego, hablando de cosas sencillas. Del tiempo, de la cosecha, de la pata que cojeaba una de las yeguas. Era en esos silencios compartidos, en esa complicidad forjada en el esfuerzo, donde su vínculo se hacía más fuerte que cualquier juramento. El pueblo, que primero susurró con escándalo y luego observó con perplejidad, terminó por aceptarlos con un respeto casi reverencial. Ya no eran la señorita de la capital y el terrateniente huraño, eran, simplemente, Daniel y Ana Patricia. Se convirtieron en una leyenda viva, un recordatorio constante de que las historias más profundas no siempre son las que se gritan, sino las que se viven con discreción y entereza. Incluso Elvira, la vieja vecina, dejó de espiar tras el visillo para saludar con un leve asentimiento de cabeza cuando se cruzaba con ellos en el camino. En su mirada ya no había juicio, sino una forma de asombro, como si estuviera viendo un milagro cotidiano que no alcanzaba a comprender del todo. El amor que creció entre ellos en esa segunda oportunidad no buscaba reemplazar lo que habían perdido. Ana Patricia nunca olvidó a su difunto marido, ni Daniel borró por completo la amargura de sus años de soledad. No intentaron recuperar a los jóvenes que fueron. En su lugar, construyeron algo nuevo sobre los cimientos de lo que eran ahora, dos personas marcadas por la vida, con cicatrices visibles y un profundo conocimiento del dolor. Su afecto era un refugio, no una llamarada, un lugar seguro donde podían ser vulnerables sin miedo, donde cada uno entendía el peso del pasado del otro, porque, en el fondo, era un peso compartido, la otra cara de la misma moneda. El amor que creció entre ellos en esa segunda oportunidad no buscaba reemplazar lo que habían perdido. Ana Patricia nunca olvidó a su difunto marido, ni Daniel borró por completo la amargura de sus años de soledad. No intentaron recuperar a los jóvenes que fueron. En su lugar, construyeron algo nuevo sobre los cimientos de lo que eran ahora. Dos personas marcadas por la vida, con cicatrices visibles y un profundo conocimiento del dolor. Su afecto era un refugio, no una llamarada, un lugar seguro donde podían ser vulnerables sin miedo, donde cada uno entendía el peso del pasado del otro, porque, en el fondo, era un peso compartido, la otra cara de la misma moneda. En Daniel Ricardo, la transformación era palpable para quien quisiera verla. El hombre cuya riqueza se había medido en la cantidad de tierra que poseía, ahora medía sus días en la calidad de la luz que entraba por las ventanas de la casona. La dureza de su rostro se había suavizado, revelando las líneas de una sonrisa que pocos le habían conocido. El viñedo, que cuidaba con una devoción casi paternal, se convirtió en su verdadero legado. No era una empresa para generar más riqueza, sino un poema escrito en la tierra, una promesa cumplida a un joven que creyó muerto y que de alguna manera había logrado rescatar de entre las cenizas de su propio rencor. Y Ana Patricia había florecido de una manera inesperada. La mujer elegante pero frágil que bajó de la diligencia, con el alma encogida y el corazón lleno de resignación, había desaparecido. En su lugar, había una mujer de mirada serena y manos encallecidas por el trabajo en el jardín. Había encontrado en la tierra, en el ritmo de las estaciones, una fuerza que no sabía que poseía. Ya no era una exiliada en su propia casa, había echado raíces, profundas y firmes, en el mismo suelo del que una vez la arrancaron. Había aprendido que la verdadera libertad no consistía en huir, sino en tener el valor de quedarse y reclamar el lugar que a uno le pertenece. La casona respiraba de nuevo. El olor a humedad y a tiempo estancado había sido reemplazado por el aroma del pan recién hecho, de la lavanda seca y de la cera que pulía los viejos muebles de nogal.
Las habitaciones, antes mudas y oscuras, ahora resonaban con el sonido de sus pasos, con sus conversaciones tranquilas y a veces con las melodías desafinadas que Ana Patricia arrancaba al viejo piano, cuyas teclas habían vuelto a sentir el calor de unas manos. La casa ya no era un mausoleo de secretos, sino el corazón que volvía a latir de una historia que se negaba a morir. Un hogar construido no con ladrillos, sino con los pedazos reconstruidos de dos vidas rotas. Las cartas, guardadas ahora en su caja de madera sobre la escribanía, se convirtieron en el acta fundacional de su nueva vida. Ya no las leían con el dolor de la pérdida, sino con la ternura de la supervivencia. Eran el mapa de un tesoro que, aunque encontrado tarde, no había perdido su valor. Se convirtieron en el recordatorio sagrado de que, incluso en la más profunda oscuridad, el amor puede dejar una semilla, una palabra escrita, una promesa que espera pacientemente, a veces durante décadas, a que alguien tenga el coraje de desenterrarla y volver a plantarla bajo el sol. Su legado no sería de hijos ni de grandes fortunas que legar. Su legado fue una lección silenciosa para todos los que los conocieron. La lección de que el orgullo puede construir muros, pero el perdón puede derribarlos. De que el tiempo no siempre borra, a veces revela. Y de que una segunda oportunidad no es algo que se encuentra, sino algo que se construye, día a día, con paciencia, trabajo y la valiente decisión de creer que, a pesar de todo, el final de la historia aún no está escrito. Se convirtieron en un testimonio silencioso de que la vida, como la tierra de Castilla, puede parecer árida y dura, pero siempre guarda, bajo la superficie, la capacidad de volver a florecer. Había atardeceres en los que se sentaban en el porche, sin necesidad de hablar, y contemplaban cómo el sol se hundía tras las colinas, tiñendo de fuego el viñedo. En esos momentos, sus manos se buscaban y se encontraban, un gesto sencillo que contenía todo su universo. No necesitaban decirse que se querían. Se lo demostraban en cada viga reparada, en cada flor plantada, en cada taza de café servida al amanecer. Habían encontrado un diálogo sin palabras, un entendimiento que iba más allá de lo que se puede expresar, la paz de dos almas que, tras un largo y doloroso viaje por separado, habían llegado por fin a casa. Nunca hablaron de los 20 años perdidos como un robo, aunque lo fueron. Con el tiempo, aprendieron a verlos como el camino tortuoso y lleno de espinas que, inexplicablemente, los había traído de vuelta al mismo punto, pero transformados. El dolor los había vaciado de todo lo que no era esencial, del orgullo, de las expectativas, de los sueños ingenuos de la juventud. Y en ese vacío habían encontrado el espacio para construir algo mucho más sólido y verdadero. No lamentaban lo que no tuvieron, sino que agradecían, con una humildad que solo da el sufrimiento, lo que habían conseguido construir juntos. Porque el campo, en su sabiduría inmutable, es el guardián de las historias verdaderas. Los árboles bajo los que pasearon de jóvenes, la tierra que Daniel regó con su sudor y su amargura, el viento que traía los susurros del pueblo, todo había sido testigo. El paisaje de Castilla no era solo el escenario de su historia, era un personaje más, el único testigo que nunca miente y que guarda en su memoria el eco de cada promesa, de cada lágrima y de cada nuevo comienzo. Su historia se fundió con la tierra, convirtiéndose en parte de su ciclo eterno de pérdida y renovación. La historia de Daniel y Ana Patricia se convirtió en un susurro en el viento, una leyenda contada junto al fuego que recordaba a todos que la verdadera medida de una vida no son los años que se viven, sino la capacidad de amar y reconstruir después de que todo parece perdido. Su amor fue una llamarada que desafiara al cielo, sino una lumbre constante y cálida que les permitió sobrevivir a los inviernos más largos, demostrando que a veces las historias más grandes son las que se viven en silencio, lejos del ruido del mundo, en una vieja casa encalada rodeada de viñedos. No se sabe cómo terminaron sus días, porque las leyendas nunca tienen un final, solo se desvanecen en el tiempo, como el sol en el horizonte.
Pero quienes viven hoy en aquella comarca aseguran que, en las noches de vendimia, si uno se acerca a la vieja casora de los Valcárcel, todavía puede sentir el eco de una paz duramente ganada. El eco de dos personas que demostraron que hay muros que el tiempo no derriba, y hay cartas que, aunque no lleguen a su destino, nunca dejan de contar la verdad. Y el amor, cuando es real, sabe esperar entre las ruinas hasta que alguien tenga el valor de volver a construir. Si crees que cada vida es un viaje que merece ser contado, incluso cuando el sendero se tuerce, por favor comparte este relato. No olvides suscribirte para seguir descubriendo historias que, como esta, nos recuerdan la fuerza del espíritu humano. Y si esta historia te ha acompañado, comenta aquí abajo la palabra camino. Gracias por caminar con nosotros.